Voces de cambio, Voces de cambio. educación, Política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. en las Voces de Cambio. Pues buenos días, estamos nuevamente aquí en el programa Las Voces de Cambio y decimos aquí que tenemos el lema de darles voz a los que no tienen voz. Entonces aquí tenemos a los profesores que se van a presentar, nos va a decir qué están haciendo en la sección 18 y después vamos a platicar, ya habíamos platicado un momento antes sobre fundamentalmente la reforma educativa. Adelante, José Luis. Sí, yo creo que lo primero que hay que nosotros poner en claro es de que a 2 meses prácticamente ya de una jornada de lucha nacional tenemos hoy cierta ruta que puede destrabar en gran parte el conflicto principal que hemos nosotros entablado, una pelea no de ahorita, sino desde 2013. Nosotros en 2013 hemos cuestionado, criticado y evidenciado el Pacto por México. El Pacto por México tiene un paquete de reformas estructurales y dentro de los paquetes de reformas estructurales hay una medular que es la reforma educativa y es la urgente para todos ellos. Y en esta reforma educativa nosotros hemos ya iniciado, entablado y desarrollado varias fases de lucha. Hoy en esta jornada de lucha lo que nosotros debemos primero denunciar es el hecho de que el gobierno federal siempre intentó que nosotros no arribáramos a esta jornada y denunciamos que detrás de todo esto se esconde la privatización de la educación. Hoy todo esto que hemos denunciado ya es de conocimiento de varios sectores, de varios estudiantes, de la mayoría de los padres de familia, que hoy están reclamando la atención a este conflicto que es nacional. Hay varias situaciones que se han presentado a lo largo de esta pelea. Hemos tenido compañeros encarcelados, compañeros golpeados, compañeros incluso asesinados, compañeros que están en la condición de cese, compañeros despedidos, compañeros que no les han pagado su salario, y todas son esas agresiones consecuencias de la reforma educativa. Maestro José Luis, ya tenemos un panorama más o menos grande así. Ahora, yo les preguntaría, ¿están ustedes conscientes que este movimiento que hoy se realiza nacionalmente prácticamente por la reforma educativa está aglutinado lo que ningún movimiento previo de los años 50 a la fecha ha aglutinado? O sea, me estoy imaginando, los ferrocarrileros eran solos, los maestros eran solos, los médicos iban solos, los telegrafistas fueron solos, los estudiantes del 68 fueron solos, o sea, muchos movimientos han ido solos, ¿sí? O sea, por gremios, sectores como los estudiantes. Pero hoy este movimiento tiene una gran responsabilidad social, una gran nacional, porque ha aglutinado diferentes sectores que ya los mencionaste, sí. O sea que es desde los intelectuales, sindicatos de la UAM, de la UNAM, academias, colectivos, o sea, han tenido un respaldo realmente que nunca antes ningún movimiento había tenido esta magnitud, ¿sí? Quizá el electoral del 88, pero digo, eso fue una cuestión electoral, pero un movimiento consolidado así, con alguna demanda específica, creo que es el más grande. Entonces, por eso yo creo que tiene ustedes una gran responsabilidad de cuidar esta lucha. Sí, en esta parte, algo que caracterizó esta jornada de lucha, si bien decimos 2016, prácticamente inicia con la aprobación de la reforma en febrero del 2013, ha permitido incorporar unos sectores amplios, entre ellos uno que nos llama la atención fue en el que Mayo se manifestó con nosotros, que fue el sector campesino. El sector campesino, con una declaración que hizo que en función, que no iban a permitir que se despidiera a ningún maestro dentro de las entidades donde ellos tienen presencia y forma. El sector, como ya se mencionaba, de las universidades, que prácticamente nos han venido apoyando tanto de manera física como en argumentos para ir enriqueciendo el punto de la propuesta. En el orden de las mesas, como se dieron a conocer la política, la educativa y la social, la de mayor importancia es la educativa, porque sobre él subyace el asunto de nuestra primera demanda, que tiene que ver con el punto de la abrogación. Las 3 demandas centrales, como lo conocen algunos,
precisamos, primero es la abrogación, segundo es la propuesta educativa y la tercera que tenía que ver con los efectos de la reforma, que es más o menos en el orden en el que se han ido planteando. Y la mesa política inicia precisamente el día 13 por la bronca de los, sobre todo de los asesinados y de los encarcelados, y obviamente las demandas económicas que se tenían, pero nosotros estamos, junto con nuestros compañeros a nivel nacional, plantear el modelo educativo. La crítica mayor que le hemos hecho a esta reforma laboral y educativa que plantea el sistema es en términos como prácticamente da al traste los principios del constituyente del 17 y que tenía que ver con un derecho fundamental, algo que ni siquiera la Suprema Corte de Justicia supo dimensionar cuando ellos ponen por delante que está por enfrente el derecho de los niños que el derecho al trabajo. Son dos cosas y dentro de las garantías individuales no tienen por qué ser una antes que la otra, son equilibradas. No podemos poner delante la situación de los niños y a un lado la situación de los maestros. Se nos ha comentado en varios momentos, bueno, ¿y en qué sentido se privatiza la educación? Obviamente desde cómo se forma el conocimiento, cómo se enseña, con qué instrumentos, incluso con qué materiales, con qué es. Mira, a ver, yo les decía en un principio que creo que a este movimiento para mí se me hace muy importante, o sea, el más importante que ha habido hace 50, 60 años. Hay, desde mi punto de vista, actores que han tratado de montarse sobre este movimiento. Y a mí se me hace muy, muy peligroso el hecho de que, pues, el PRD, que fue uno de los firmantes de esta reforma educativa, ahora esté buscando modificar esto. Está también Morena, ¿sí? Que yo siento que se ha montado en el movimiento, y también está el CENTE, o sea, el magisterio institucional, los hijos de Jongitud, del Bester Gordillo pues, Juan Díaz. Entonces, a mí se me hace, si quisieras abordar un poco eso, se te hace muy escabroso. Mira, a ti te lo dejé porque dije, a ver qué tal. Bueno, gracias. Mira, pues con la llegada de Enrique Peña Nieto, todos sabemos que se firmó un pacto por México donde incluía las reformas estructurales. Las reformas estructurales son 11 reformas que están impactando al grueso de la población. O sea, no son reformas que van encaminadas solamente al magisterio, van encaminadas al sector salud, al magisterio, a los servicios, a telecomunicaciones. Sí, entonces, con esas reformas ha generado un deterioro en la calidad de vida de los mexicanos y un deterioro en las condiciones de los trabajadores en general. Entonces, hoy la reforma educativa, que es de las últimas que se ha puesto en operación, es además la que impacta a la mayor cantidad de trabajadores. El magisterio ha estado unificado, si tú quieres, por un sindicato charro, pero ha estado unificado como sindicato nacional, que aglutina al más del más del 1,5 millones de trabajadores de la educación. Es el sindicato más grande de América Latina. Claro. En ese aglutinamiento, coincidamos o no, nosotros como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bueno, empezamos la lucha contra la reforma. No la va a empezar el CENTE, pero sí la coordinadora y algunos otros referentes como el Congreso Nacional de Bases. Estos aglutinan en su mayoría a la población y se junta el golpe laboral de los trabajadores de la educación con el golpe laboral en los otros sectores. La reforma viene a derivar todavía más el gasto de las escuelas en los padres de familia y eso hace que los padres de familia se volquen contra una reforma que sí les va a afectar económicamente y que sí les va a afectar en la posibilidad de que sus hijos vayan a la escuela de mejor manera. Y la otra es que ellos tienen una solidaridad grande, aunque luego el Estado hace unas campañas de desprestigio y que dice que los maestros no son queridos, sin embargo el maestro es querido en sus comunidades. ¿Por qué en Morelia, que es el lugar más grande, atribuye ustedes que hay poca participación de los padres? Sin llegar a comprobarlo de manera puntual, decimos nosotros que en aquellos lugares donde hay una tradición de pueblos originarios, hay una tradición de comunalidad. Y la tradición de comunalidad hace que los problemas que se viven en una comunidad sean problemas de todos. Y la gente se volca a resolverlos como población, como comunidad, como pueblo. Nosotros sabemos que en la historia los partidos políticos y los que tienen intereses quieren montarse en aquello que les reditúa una ganancia en su capital político.
Entonces, pues sí, se han querido montar, pero finalmente el movimiento tiene una clara vocación de autonomía y dice, con los partidos es otro punto y aparte, nosotros somos sindicatos, somos organización social y como organización social somos autónomos. No le vamos a quitar a la gente que participe, pero tampoco nos vamos a adherir como venía participando con el PRI, lo del corporativismo. O sea, estamos cuestionando a lo más que del corporativismo y no podemos volver a caer en ese esquema que decimos que ha dañado mucho el proceso organizativo de los trabajadores. Porque finalmente los partidos quieren una fuerza social para su beneficio, no para beneficio del trabajador. Entonces, en esos términos... Yo creo pondría que algunos ejemplos, por ejemplo, aquí en Michoacán, ¿no? Para no ir a otra parte. En Michoacán hemos visto, por ejemplo, en la participación del surgimiento del PRD, muchos maestros lograron acceder a puestos pues, importantes, ¿no? Desde diputados, tenemos un senador ahora del magisterio, hemos tenido diputados estatales, federales y diferentes estructuras del gobierno, ¿no? Entonces eso yo creo que ha venido a deteriorar sustancialmente la legitimidad de esto, porque en algunas partes, consta, estas mismas personas convocaron como sindicato o al sindicato a votar por tal o cual fracción. Y eso, el no hacer un deslinde en ese sentido, creo que es importante. Y creo que es un deslinde que tienen que hacer ustedes ahorita como la CENTE con respecto a esto de los partidos políticos. Mario. Nosotros como movimiento, prácticamente que surgimos del movimiento de base de trabajadores de la educación en 1994, después se conforma el Comité Ejecutivo Seccional, allá por el 95, efectivamente la sección 18 como tal tuvo una incursión en la cuestión de los partidos políticos, porque fue una discusión que se llevó a cabo. Conste una discusión para incurrir, no para quedarnos en los partidos políticos, ejercicio que no fue del todo adecuado y que ahí se quedó varado un sector de los compañeros. Cabe decir que en estos momentos los partidos políticos están en crisis total, tal como lo estaba planteando la forma de reformularse el mismo revolucionario institucional, el de la Revolución Democrática y el mismo Acción Nacional. El Grupo Morena efectivamente sale a partir de esas crisis que los mismos partidos políticos tienen. Michoacán como tal, efectivamente como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no tiene en estos momentos una discusión respecto a este punto de los partidos políticos, que efectivamente los partidos buscan en los diferentes estados buscar la forma de capital político, y entiéndase por capital político votos para el 2018 y las elecciones que siguen. Obviamente esto es algo que en el caso de Michoacán no está sobre la palestra, no está sobre la discusión. Lo que nuestro principal planteamiento en estos momentos tiene que ver sobre el punto de la abrogación. Si al interior de este proceso que estamos desarrollando de la mesa educativa que nosotros decimos, buscaremos los caminos, los espacios para ver la abrogación o cómo le damos un cambio a esta reforma, pues iremos viendo los tiempos, pero no los va a determinar Michoacán. Los va a determinar la misma Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Cabe mencionar que la coordinadora tiene como un elemento fundamental no al asunto de los partidos políticos, como organización nacional, eso habría que dejarlo claro. Y en el caso de Michoacán, efectivamente en estos momentos no hay sobre esa discusión. Si en un momento dado por las mesas habría necesidad de platicar en la Cámara de Diputados, al interior de la Cámara de Senadores y al interior incurren estas fuerzas políticas, efectivamente se tendrá que buscar las instancias. ¿Y cuáles son las instancias? Efectivamente una Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora o inclusive un Congreso de la misma CENTE que tuviera que definir algo al respecto. Entonces lo otro son opiniones, solo eso, opiniones, no definiciones. Una cosa que sí me gustaría es... Yo he escuchado que dicen, no vamos en este momento por la abrogación, sino simplemente detenerla en este momento, detener la reforma educativa, ¿sí? La reforma educativa ya lo vimos, detenerla, que se pare todo este proceso y después plantear una cosa en la que tengan que estar involucrados, por supuesto, los mismos que aprobaron esto, ¿no? Pero yo creo que eso sí es importante, como que ir a aventurar, quizá que se abrogue quizá detener es un paso previo a la abrogación, ¿no? Entonces yo creo que eso sí, pues habría como que dejarlo, no sé. Sí, precisamente nosotros mantenemos viva el concepto de Claro. abrogación.
El concepto de abrogación significa eliminación, suspensión. Y precisamente no podemos anticipar los resultados de la mesa, pero las mesas tienen esa intención de trazar una ruta de cómo nosotros vamos a ir resolviendo este problema. Por eso está la mesa política. En la mesa educativa nosotros vamos a presentar, obviamente, la crítica a esta reforma y presentar nuestra propuesta educativa. Y en la mesa que tiene que ver con lo social, tenemos que ver el planteamiento de organizaciones sociales que se han sumado a esta pelea nacional. Y entonces en ese momento nosotros vamos a ver si la abrogación significa eso, entonces cuál es la ruta que vamos a trazar en esto de la reforma educativa. Bueno, creo que estamos claros de que lo que decía Peña, Nuño y Chong, de que no va a haber discusión, eso ya quedó atrás. O sea, tuvieron que aceptar bajo la presión nacional de este movimiento en contra de la reforma educativa. José Luis Mario Mirabel, muchas gracias. Esperemos que esto salga bien. Voces de cambio. De cambio.